Muy buenos días, gracias a todos por acompañarnos en esta tercera semana y ya quinta sesión del taller sobre el proceso de reglamentación, que estará a cargo en esta semana de la maestra Verónica Olmos Aguíñiga, de quien voy a leer una breve reseña curricular. La maestra Verónica Olmos Aguíñiga es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, donde cursó la maestría en Administración Pública. Cuenta con la especialidad en Derecho Constitucional de los 36º cursos de especialización en Derecho de la Universidad de Salamanca, en Salamanca, España. Actualmente cursa la maestría de Derecho Parlamentario en la modalidad a distancia en la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con diversos diplomados en Cultura Jurídica, Gestión Municipal en Materia Ambiental, Derecho Parlamentario y Derecho Electoral, entre otros, así como también seminarios, cursos y talleres en técnica legislativa, técnica y práctica parlamentaria, legislación comparada y acceso a justicia en materia de medio ambiente, argumentación parlamentaria y constructivismo jurídico. Ha impartido cursos en técnica y práctica parlamentaria, técnica legislativa, redacción de textos legislativos para el Poder del Estado de Guanajuato y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. En la experiencia laboral, fue jefe de departamento en la Secretaría de la Contraloría en el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, actuaria judicial en el Segundo Tribunal Colegiado del 16º Circuito del Poder Judicial de la Federación, coordinadora de cursos en el Instituto de Administración Pública del Estado de Guanajuato, AC, auxiliar en la Secretaría del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y en la actualidad es directora B en la Dirección General de Apoyo Parlamentaria del Poder Legislativo del Estado, realizando funciones de secretaria técnica en la Comisión para la Igualdad de Género. Anualmente se desempeña como secretaria técnica de las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y Gobernación y Puntos Constitucionales para el estudio y dictamen de las iniciativas de leyes de ingresos municipales. Le damos la más cordial bienvenida a la maestra Verónica Olmos Aguíñiga. Gracias. Buenos días a todos, agradezco la oportunidad que se me da de esta charla el día de hoy y bueno, sin mayores preámbulos entraría a lo que es ya el tema. A mí me tocó impartir el módulo 5, que son reformas, adiciones y derogaciones de un reglamento. Bueno, ese es el título que se le dio a este módulo. En la parte ya sustantiva agregué lo que es la abrogación, que no está contenida en el título, pero lo toco porque tiene mucho que ver con la derogación. Entonces, iniciamos preparé un sumario para ver más o menos cómo desarrollé la temática. Bueno, voy a dar una breve introducción. El primer punto será el marco conceptual. Hay información que les mandé previamente, es una información nada más una pincelada porque realmente no tiene el contenido que ahorita vamos a ver. Primero hay que establecer el marco conceptual que entendemos por cada una de estas figuras. Aquí ya aparece la de la abrogación, que no estaba en la denominación del módulo. Y después pasaremos a lo que es la derogación y abrogación, porque en muchas ocasiones estas figuras son confundidas. Vamos a ver sus diferencias, los tipos y las dificultades prácticas que generan estas instituciones. Después vamos a ver las fórmulas para adicionar, reformar, derogar y abrogar. Creo que en las sesiones pasadas el maestro Vicente Vázquez les dio unas ideas de cómo las fórmulas en las que se establecen las adiciones, reformas, derogaciones y abrogaciones, tanto en artículos transitorios como en el artículo único, la diferencia entre uno y otro. Y el cuarto punto será un caso práctico. Bueno, hablo de caso práctico, pero son dos, al final decidí dos. Uno relacionado con adiciones y reformas, que es lo más sencillo, y en el último, que es una abrogación de dos reglamentos. Bueno, uno es el reglamento y otro es un estatuto de este órgano electoral. Bueno, pues
El diseño que elaboré pues está basado básicamente en lo que son las normas propiamente dichas. ¿Por cuál razón? Lo que pasa es que realmente una doctrina especializada en materia de reglamentos sobre estas figuras pues no existe. Realmente la doctrina o lo que encontramos se encuentra básicamente en lo que eso es la norma, una ley. Y por ese motivo voy a abordar cada una de estas figuras desde el punto de vista legislativo, formal y materialmente, o sea, del poder legislativo. Pero estas figuras pues también se aplican para la actividad reglamentaria, o sea, no son ajenas. No son ajenas y por esa razón es que la temática del día de hoy versará sobre la actividad formal y materialmente legislativa, sí con sus ciertas vinculaciones con lo que es la reglamentación, pero como de manera de prevención se los refiero por si hay algún cuestionamiento al respecto. La producción normativa modifican el sistema jurídico, o sea, puede que sea una norma que se inserta por primera ocasión al sistema jurídico o puede ser una norma que sufre modificaciones, pero al fin y al cabo modifica el sistema jurídico. Puede ser por varios motivos, ya sea, como les decía, que sea una nueva, que se reforme o inclusive tenemos las derogaciones, que es un acto legislativo que elimina del sistema jurídico algún dispositivo o también las otras formas, que es la anulación. Cuando se declara inválida una norma por una autoridad en ejercicio del control constitucional, la anula y esa norma pues se declara inválida y en cierta forma sale del sistema jurídico. Entonces, este tipo de, más bien estas figuras de adiciones, reformas, derogaciones o abrogaciones de la norma va transformando el orden jurídico o sistema jurídico. ¿Por qué lo refiero? Porque la suerte que tenga la norma o la ley, como les había referido propiamente dicho, tendrá efectos sobre la ley reglamentaria, el reglamento del cual surgió, que tiene como base esa norma. Es decir, si esa norma sufre modificaciones, luego entonces el reglamento sufrirá modificaciones. Entonces, partiendo de esa premisa, es lo que señalo aquí al final. Dice, las figuras que se abordarán en el desarrollo del módulo, no obstante que se refieren específicamente a las leyes, pertenecen a la técnica legislativa. Bueno, ya ustedes han tenido la oportunidad de conocer lo que es la técnica legislativa. Y esa técnica legislativa pues también aplica obviamente a los reglamentos. Aquí cito a Carbonell porque él dice que se aplica tanto a las leyes como a los reglamentos, pero él va más allá, dice que la técnica legislativa también debe de aplicarse a las sentencias y a los contratos. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es de que la técnica legislativa, como ya se había comentado en otros momentos, pues es el deber ser de cómo debe de redactarse de manera correcta una norma para que ésta sea revestida de constitucionalidad, para que no tenga los problemas que se generan por una norma mal diseñada. En el caso de la técnica legislativa, también Manuel Atienza señala que la técnica legislativa trata de conseguir como resultado la optimización de la producción de las normas provenientes del legislativo y de ciertos órganos administrativos. Esta última parte es lo que nos refiere también Atienza, de que no únicamente es aplicable a las normas provenientes del legislativo, sino también a los reglamentos al referirse a órganos administrativos, que serían los competentes para emitirlas. Bueno,
Pues esto es la introducción que quería ponerles en la mesa para en ese tenor ir desarrollando los siguientes temas. Empezamos con el concepto de adición. De la información que les mandé previamente es del Diccionario Universal de Términos Parlamentarios. Se va, digamos que no, bueno, no me gusta mucho la forma en que define los términos, porque debería de ser como más claro, ¿no? Desarrolla otras temáticas y como que no aterriza bien la parte conceptual que uno quisiera que estuviera. Pero voy a tener que aludir al documento y define la adición a la ley o decreto como el efecto de añadir o agregar, y luego lo vincula con lo que se entiende por ley o decreto. El caso de la adición y la reforma realmente no tienen mayor problema, porque hasta en su término más simple, como es el literal o gramatical, digámoslo así, pues se entiende que lo que se pretende hacer, ¿no? La problemática viene después en lo que es la derogación y abrogación. Entonces, en el caso de la adición, pues me iría yo con la definición que nos da el documento a que hice referencia, que es añadir o agregar, y después ya particularmente dice, efectuar una adición consiste en agregar nuevas disposiciones jurídicas dentro de la estructura normativa de las leyes o los decretos existentes o en proceso de elaboración, ya sea en forma de títulos y bueno, toda la estructura que va teniendo la norma. Esta misma estructura la tendría un reglamento, bueno, ya vieron ustedes cómo se estructura un reglamento. Entonces, adicionar sería agregar algo nuevo a lo existente, que podría ser, como ahí bien se refiere, puede ser un título completo, un capítulo, un artículo en específico y ya todas las demás derivaciones, apartados, fracciones, incisos o los propios párrafos. Eso sería una adición. ¿Sí? No sé si tengan una duda respecto al término de adición. Si no, continuaríamos con lo que es la reformar. Aquí puse lo que es la definición gramatical y la definición que trae el Diccionario Universal de Términos Parlamentarios. ¿Por qué? Porque creo que la definición gramatical nos da un poquito más de luz y también no es un término, yo diría que es hasta unívoco, o sea, no genera confusión de que se quiera decir otra cosa, ¿no? Que es modificar. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Y qué se modifica? También, igual que en la adición, podemos modificar en la estructura artículos, fracciones, incisos, párrafos. También es válido, pues igual que en la adición, la reforma sería en esos mismos términos. Ahora sí, nos vamos a lo que es la derogación. En la derogación, bueno, acudimos a su acepción etimológica y al fin y al cabo llegamos a la conclusión de que es, bueno, no llegamos a la conclusión, sino que vemos que es la eliminación o supresión de una norma, pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque algunos autores hablan de la norma como un cuerpo normativo, o sea, una ley, otros hablan de una porción de una norma, y entonces unos hablan de norma jurídica, otras hablan de ley, otros hablan de, no lo tengo aquí, no recuerdo, pero bueno, en virtud de que no hay pues una homologación en los términos para referir a qué se refiere derogar
yo concluiría, y bueno, a mí me parece más atinado, de conceptualizar norma jurídica como la disposición que compone un cuerpo normativo. Es decir, la derogación va a ser de un artículo en específico, de una fracción en específico, y así es como en los textos legislativos se plasma. O sea, se pone artículo tal, derogado, o artículo tal y con sus fracciones y la fracción derogada. O sea, esa es la norma, y no porción normativa, porque la porción normativa es del enunciado normativo. O sea, hay muchos conceptos que nos generan confusión, pero en sí la delimitación de la derogación a un digamos, un enunciado normativo nos permite diferenciarlo de lo que vamos a ver más adelante, que es abrogación. Bueno, aquí, como les había señalado, hay varias definiciones y, bueno, la mayoría coincide en que es la anulación, la revocación, inclusive Carbonell habla de otro punto que también más adelante vamos a ver, que habla de la cesación de la vigencia. Y cuando vemos los problemas que se generan por una deficiente derogación, vemos que ahí se entrelazan lo que es la vigencia, la existencia, la validez de una norma. Entonces, la importancia de saber en qué supuestos se deroga, bueno, sí, cuándo se debe derogar o qué alcances tiene la derogación en un texto normativo es lo que nos va a permitir determinar, en este caso, la vigencia, y es lo que le va a dar tanto a los destinatarios de la norma como a los operadores del derecho, bueno, más bien a los destinatarios de la norma, la seguridad jurídica de los efectos de la norma. Pasando, bueno, ya no me voy a adelantar porque eso es de las dificultades que después se presentan. Continuaríamos con, bueno, hay otra definición de Marina Gascón. Dice, señala que la derogación posee dificultades conceptuales. En ocasiones se dice que la derogación da lugar a la invalidez de las normas. Y aquí empezamos con la problemática de si una derogación invalida una norma. Y bueno, ya posteriormente lo veremos, que la invalidez lo da la nulidad. ¿Y quién realiza esa actividad? Pues la autoridad jurisdiccional. Bueno, y dice, de las normas otras veces se habla de la cesación de su vigencia, de la pérdida de su eficacia o inclusive de la muerte o extinción de la existencia de las mismas. Es una referencia pues de las diferentes posturas doctrinarias en este sentido, y más adelante vamos a ir definiendo qué debemos entender y cuál ha sido digamos, la práctica parlamentaria que en el asunto de la derogación. Pasaríamos entonces a lo que es la abrogación. La abrogación, dice, es la supresión total de la vigencia y por lo tanto de la obligatoriedad de una ley. Aquí está hablando de una ley. También es privar totalmente de vigencia una ley, reglamento o código. Aquí ya hablan del reglamento. Y Rafael Bielsa señala que abrogar una ley es suprimirla totalmente, extinguirla en sentido estricto. Aquí ya empezamos a dilucidar entonces la diferencia entre una derogación y una abrogación. Derogación será de una norma, un enunciado normativo, y en el caso de la abrogación será de una ley en su totalidad. Y luego ya después en las fórmulas vamos a ver las diferencias entre derogar, va en el encabezado de lo que es el articulado, ahí se pone, se deroga y ya estableces los artículos, las fracciones, los títulos, lo que estés derogando, y ya posteriormente hasta los transitorios viene la abrogación. O sea, esa es la diferencia entre uno y otro. Bueno,
Empezamos con las diferencias. Bueno, ya les di unas pinceladas de lo que son las diferencias. La doctrina efectivamente señala que una es la privación parcial de los efectos de la ley y el segundo es la privación total de los efectos de esta. Creo que ahí no queda lugar a dudas de la diferencia entre una y otra, ¿verdad? Entonces, esta misma regla aplicaría para un reglamento, ¿sí? Los términos, bueno, aquí hago una semblanza histórica de Roma, que tenían ya bien definido, como tenemos conceptualizado actualmente, la diferencia entre una y otra, que sería la derogación y abrogación. En este caso dice la anulación parcial de una ley, y en la abrogación la anulación, bueno, ahí la repetí, completa de la ley. En el caso de nuestra normativa, encontramos la diferencia entre una y otra en el Código Civil Federal. De hecho, no es algo que tengamos en el estado de Guanajuato, una norma como la tiene el Código Civil Federal. Hace una distinción entre una y otra. Es la única norma que hace esta distinción entre lo que es derogación y lo que es abrogación. Y lo establece en su artículo 9. El artículo 9 dice: la ley solo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles por la ley anterior. Esta es una postura que algunos dicen que establece hace la distinción entre una y otra y trata de establecer la supremacía de la ley en el sistema de fuentes del derecho. Yo creo, bueno, también hay posturas que se oponen a esta norma. ¿Por qué? Porque pues por encima de esta norma está la Constitución. Y la Constitución, en su artículo, si no mal recuerdo, 79, sí, el artículo 79, de la información que les mandé viene ahí, el artículo 79, inciso F, establece que solamente, a ver si lo tengo por aquí. Es el artículo 72, perdón. Es el artículo 72, dice, establece, dice, en la interpretación, reforma o erogación de las leyes o decretos se observarán los mismos trámites establecidos para su formación. Es decir, aquí la norma constitucional nos establece la forma en que deberán de modificarse o derogarse o abrogarse las normas, o sea, nos establece un procedimiento. Por eso los detractores los que critican esta postura de que es una forma de solventar más bien de hacer la distinción entre una y otra, no le abona nada al sistema jurídico, más bien nos tenemos que abocar a lo que establece la Constitución. Pero bueno, lo puse como referencia. Y en el caso de la distinción entre una y otra, también el Poder Judicial Federal ha hecho intentos por desarrollar criterios para definir una y otra. Y los desarrolla en tesis aisladas, no que hayan constituido jurisprudencia, pero que pues hacen un intento de desarrollar la diferencia entre una y otra. En este caso, la tesis a la que aludo
aquí. Es una tesis de, si no mal recuerdo, de la 7ª época, o sea, no es muy reciente. Creo que actualmente no se ha pronunciado al respecto, pero aquí está. Dice, el término abrogar, que deriva del latín abrogatio, implica anular, lo que significa la supresión total de la vigencia y por lo tanto de la obligatoriedad de una ley. La abrogación puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando un nuevo ordenamiento declara la abrogación de otro anterior que regulaba la misma materia que regulaba ese ordenamiento. Y pues establece las clases. Y después dice, en cambio, la derogación es la privación parcial de los efectos de una ley. Esto es, la vigencia de algunos preceptos se concluye, pero no así de todo el ordenamiento jurídico en que se contiene. Y luego ya viene en el sistema mexicano, normalmente el procedimiento que se sigue al abrogarse un ordenamiento jurídico es declarar la abrogación del mismo y además derogar las disposiciones que se opongan al nuevo ordenamiento, que es la fórmula genérica, ¿no?, que utilizamos y que es muy criticada por la inseguridad jurídica que genera. Pero como un intento pues de tratar de resolver la problemática que se tiene sobre la distinción entre una y otra, se tiene pues como de manera como referente. Sí, la que sigue. Bueno, de hecho aquí está transcrita, me había olvidado que lo había transcrito, y pues para que la revisen con detenimiento. A mí en lo particular me parece que es hasta confusa. Es confusa porque al momento de revisar las posturas doctrinarias y al momento de hacer este esquema de los tipos de derogación, pareciera como que también están confundidos entre lo que es la abrogación y la derogación. Entonces, esta clasificación que hice es doctrinaria, o sea, no deviene pues de los criterios que tiene el Poder Judicial Federal, pero desde mi punto de vista, la derogación, hay estos tipos de derogación y en algunos textos hablan de que la abrogación también tiene estos tipos, que yo no creo, sino que más bien la derogación es la que se manifiesta en estos diferentes tipos. Y empezamos con la derogación expresa, que es la que pues es el deber ser, que debe el legislador o quien emita la norma respectiva deberá de hacerlo de manera categórica, expresa en la norma, donde dice que el mandato, lo que hablamos aquí como mandato derogatorio, es explícito, con indicación concreta e inequívoca del texto o parte del mismo cuya extinción se pretende. Es decir, tenemos que decir, se deroga y tenemos que citar de manera textual qué es lo que estamos derogando en favor del principio de seguridad jurídica. Esto es lo que debe de existir siempre. La tácita o por incompatibilidad, cuando la cesación de la vigencia resulta de la incompatibilidad objetiva de la norma anterior con la norma posterior. En este tipo de derogación, pues no hay una manifestación expresa, sino que basta con que se emita un segundo ordenamiento para que se entienda que aquel dejó de existir. Pero entonces es cuando deviene la serie de problemas de qué voy a aplicar. Si voy a aplicar, tendríamos que hacer un análisis exhaustivo de ver si realmente es incompatible una y otra. Que de hecho, si me permite, podemos regresarnos a la lámina de la tesis, de hecho es del exministro Góngora Pimentel, es del 94,
Y aquí, en un apartado, habla de algo muy complicado cuando dice, es tácita. Dice, no sé si me sigan la lectura, dice, es tácita cuando no resulta de una declaración expresa de otro ordenamiento, sino de la incompatibilidad total o parcial que existe entre los preceptos de una ley anterior y otra posterior, debiendo aplicarse u observarse ante la incompatibilidad de preceptos los de ordenamiento posterior, es decir, los que contengan el segundo ordenamiento emitido. ¿Ven qué complejo? O sea, la derogación tácita genera esta confusión tanto en cuál es la norma vigente, cuál es la que voy a aplicar, si los efectos son, tiene los efectos de ultraactividad, tiene los efectos posteriores. Esta incertidumbre es lo que se quiere evitar. Por eso se recomienda que las derogaciones sean expresas, no de manera tácita. De ahí deviene pues el problema sobre los temas que les acabo de mencionar. Entonces seguimos con la que es implícita o automática. En esta realmente la práctica legislativa no... yo creo que es básicamente como la tácita, o sea, la englobo, doctrinariamente hace esta distinción, pero a mí me parece que los efectos siguen siendo los mismos, incertidumbre de qué ordenamiento voy a aplicar. Porque dice, cuando se crea una regulación integral nueva de la misma materia, aunque no exista una contradicción puntual entre las normas nuevas y las antiguas, solo opera cuando se ha cumplido totalmente los fines para los cuales expresamente fue expedida la ley, ¿no? Pues, o sea, hacer ese análisis resulta sumamente complicado, totalmente inoperante, y realmente yo digo, los efectos son los mismos que la tácita. Nos vamos a lo que son las dificultades prácticas. Las dificultades prácticas. Aquí hace una crítica importante de, bueno, dice la cláusula general de derogación y que se suele insertar, lo que les refería, ¿no? De dónde se inserta cada una de ellas. La derogación, ya la había referido, se inserta en el artículo único, eso ya lo habían visto con el maestro Vicente, ¿no? Yo soy de la idea de que los reglamentos deben de tener una serie de consideraciones donde se establezcan las motivaciones, la razón de ser, pues, de la necesidad de modificar, adicionar, reformar en este caso, un reglamento. Por eso, en el caso específico de este órgano electoral, yo creo que generalmente, bueno, no generalmente, sino que su normatividad surge de acuerdos del órgano de gobierno, ¿no? Que es el Consejo General. Tendría que ser, y creo que siempre lo han hecho, ¿no? En el acuerdo viene inserta las motivaciones que les generan para, ya sea un nuevo reglamento o se vaya a modificar el existente. Eso sería como una exposición de motivos de una iniciativa. Yo lo trato hago esa analogía, ¿no? Y después vendría lo que sería el artículo único. ¿Y qué contiene el artículo único? El artículo único va a establecer si se adiciona, si se reforma y qué es lo que va a adicionar, qué se va a reformar y en este caso, qué se está derogando. Lo que les había dicho, si son títulos, capítulos, artículos, párrafos, fracciones, incisos, ahí se tendrá que señalar qué es lo que se está modificando en las diferentes figuras. En el caso específico de las abrogaciones, esto se hace en el artículo transitorio. ¿Por qué? Porque generalmente la abrogación, como es de una ley, se emite el nuevo ordenamiento y hasta los transitorios tienen que establecer de manera categórica, se abroga tal ordenamiento. Aquí
tenemos, y voy a aludir a lo que se hizo con la emisión de la nueva ley, o bueno, la ley de instituciones y procedimientos electorales para el estado de Guanajuato. ¿Qué hicimos? Se manejó la abrogación del código, pero también establecimos la fórmula, bueno, no, más bien la cláusula de que se derogaban todo lo que se opusiera. ¿Es indebido? Sí, sí, ahí es los doctrinarios dirían que es una deficiencia, a lo mejor es el mea culpa, ¿no? Pero se hizo. Se abrogó el código y se estableció la cláusula de que se derogaban todas las disposiciones que se opusieran al nuevo decreto. Creo que hasta ahorita no han tenido problemas. Cuando tengan problemas, entonces tendremos que acudir a los antecedentes o no, los criterios constitucionales, ¿no? Bueno, la cláusula general de derogación y que se suele insertar al final de la mayoría de las leyes en los artículos transitorios en cuanto a la derogación tácita y por incompatibilidad, se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de carácter general, y en el caso de se derogan todas las disposiciones que tiene la actual ley. Dice, esta cuestión para algunos resulta de una deficiente técnica legislativa, lo cual genera conflictos entre normas incompatibles e inseguridad jurídica. Sin embargo, para otros resulta una cláusula inútil por la inagotabilidad de la potestad legislativa del Estado. Es la anterior, ¿no? Sí, es esa. Ajá. Está lo de la inagotabilidad de la potestad legislativa del Estado, es lo que hace un momento les referí, que viene en el artículo 72, inciso F, de la Constitución Política Federal, y que circunscribe a que solamente podrán ser reforma o derogación de leyes o decretos, significa que reconoce la imposibilidad de que haya leyes inderogables. Esta parte es, bueno, me parece a mí de suma importancia, porque tenemos, y bueno, lo hemos realizado tanto en el Estado como a nivel federal en las normativas. Cuando una ley está sujeto a control de constitucionalidad y que declaran la invalidez de la norma, ¿qué es lo que ha sucedido? En los cuerpos normativos ponemos la nota de que fue declarada inválida, pero no es que es la ficción de que se expulsa del orden jurídico, pero materialmente la seguimos manteniendo en nuestros ordenamientos. ¿Por qué? Pues es por este artículo 72, inciso F, de lo que se llama como inagotabilidad de la potestad legislativa del Estado. Es decir, que no les gusta mucho a los jueces, sí, porque dicen, no, es que no la puedes aplicar. Efectivamente no la puedo aplicar, pero se mantiene en el ordenamiento, le pongo la nota aclaratoria de que fue declarada inválida, pero requerirá de un posterior acto legislativo para quitarla. Pero el hecho de que la declare inválida o inconstitucional, lo que permea son sus efectos, o sea, no puede aplicar la autoridad, no afecta a los destinatarios de la norma, pero ahí se mantiene. No sé si alguien tenga algún comentario respecto a eso. Ahora sí, ya se escuchó. A ver, bueno,
estás mencionando, Verónica, cuando se impugna vía la acción de inconstitucionalidad, que esa es la vía para poder atacar una norma abstracta, ¿no? Generalmente, y la otra pues tendría que ser vía el amparo, tal vez en algún caso la controversia, pero cuando no es cuestionada jurídicamente la norma, es donde ahí tenemos, creo que la dificultad, porque la disposición genérica que tú mencionas, que no es muy técnica cuando se menciona, se deroga todo lo que se oponga a la presente ley. Y esa es una dificultad muy grave para todo operador, no solo para el juez, pero el juez le llega a algún caso excepcional de una aplicación de alguna norma concreta, pero en la operación de quien aplica la ley, que no son los jueces en general, sino autoridades administrativas o particulares, ¿cómo determinar que una norma o una disposición determinada, un artículo, no sé, cualquier porción normativa de una ley, para determinar que se opone a la norma? Es muy complicado, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, aquí la mecánica o la lógica a seguir como para poder determinar, si se abroga la ley electoral del Estado de Guanajuato 2014, pues abrogó el código electoral anterior? En general no habría mayor problema, salvo quizá algunas otras disposiciones de alguna que otra ley, pero cuando no hay esa abrogación completa de la ley anterior, sino que se derogan diversas disposiciones que se ponen expresamente, y ahí pues por lo que se nos olvidó, ¿no? Y además todo lo que se oponga a la presente, se derogan tal artículo, tal fracción, tal, y todo lo que se oponga, o sea, por si se nos olvidó algo, pero pues ahí sí, ¿cómo le hacemos para saber dónde quedó el olvido del legislador al reformar y derogar? Bueno, aludía a la inagotabilidad de la potestad legislativa del Estado, porque, esto es una postura doctrinaria que ha permeado en la decisión me refería básicamente de que la invalidez de una norma vía control de constitucionalidad no la deroga, o sea, es a lo que me refería, no deroga la norma, sí suspende su validez, ya no es eficaz, pero como un acto formal y materialmente legislativo no lo puede hacer por esta disposición del artículo 72, inciso F, que refiere que solamente tendrá que ser otro acto de la misma autoridad que lo emitió el que pueda derogarlo. En el caso de las derogaciones así tácitas, y en el caso específico del código, pues hasta que no nos encontremos con un problema de aplicación es cuando vamos a tener que hacer esa revisión de todas las normas que se oponen. O sea, hacer un listado de todas aquellas que se opongan. La verdad sería arriesgado poder hacer un listado de ellas. Ahorita no se me ocurre qué norma pudiera estar contraria, de la misma jerarquía, y bueno, también ahí también ese ejercicio, ¿no? De hacer si fue o no necesario ponerlo, bueno, necesario sí,
porque no había tiempo para estar haciendo ese análisis. Muchos de aquí lo saben, y de que está mal, pues sí, es el claro ejemplo de lo que no se debe de hacer, legislativamente hablando, y como ejemplo para cuando elaboren ustedes sus ordenamientos. No sé si seguimos con, falta una, es una anterior. Sí. Derivado del problema de lo de que las leyes son inderogables y todo eso, dice, la derogación realizada de esta forma debe ser determinada a través de la interpretación conjunta de la nueva norma y la norma derogada. Es así que mediante la interpretación realizada por los jueces encontramos criterios que recogen el principio de lex posteriori non derogat priori especial. Esto es que la ley general posterior no deroga la especial anterior. Los criterios que nos permiten ir zanjando aquellos problemas que se nos van presentando, ¿no? Hay diversas tesis, son tesis aisladas, pero nos sirven de referente para ir haciendo ¿qué podemos hacer cuando se nos presente un caso en concreto respecto a conflicto entre la vigencia de una norma derogada y una nueva, y si es general, si es especial, y hay también criterios que hablan sobre los reglamentos, y particularmente, pues porque si el reglamento sigue la suerte de la norma de donde deriva. Aquí el Poder Judicial no tiene un criterio uniforme, tiene criterios, también son añejos de la séptima época, pero ya en las últimas épocas, creo que es la octava, ya tiene un criterio como más ya homologado. En el caso de la primera, decía que ahí le señalo el rubro, pero que dice los reglamentos cesan de estar vigentes cuando es abrogada la ley en que se sustentan y cuyos preceptos se pormenorizan. A ver, creo que aquí la tenía. En esta, pensé que la había puesto en las diapositivas, se los dejo como material. En esta tesis señala lo siguiente, dice, según lo proviene el artículo 9 del Código Civil, la vigencia de una ley no solo puede cesar en cuanto a una parte de sus disposiciones, si son contrarias a las normas de la nueva ley, derogación, sino también de manera total. Ahora bien, el artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Trabajo, promulgada el 23 de diciembre de 1969, declara explícitamente que se abroga la ley anterior, lo que significa que dejan de regir todos y cada uno de sus preceptos, aun aquellos que no pugnaran en nada con ninguna de las normas que contiene el nuevo ordenamiento, ni con el sistema de y dicha situación trae asimismo aparejada la insubsistencia del reglamento de higiene de trabajo que se expidió sobre la base de la ley del 18 de agosto de 1931. De conformidad con lo que se concluye de las enseñanzas de los tratadistas Gabino Fraga y Felipe Tena Ramírez, y salvo casos excepcionales, por ejemplo, los reglamentos autónomos como son los denominados gubernativos y de policía, el reglamento supone siempre la preexistencia de una ley cuyas disposiciones desarrolla y pormenoriza. El concepto mismo del reglamento exige por necesidad como requisito esencial e ineludible la previa existencia de la ley, a que aquel se refiere, y es por tanto lógicamente inadmisible pensar en un reglamento que desenvolviera los preceptos de una futura ley.
El reglamento tiene su medida, su único fundamento y su sola justificación es la respectiva ley, a cuyo espíritu y a cuya estructura debe apegarse estrictamente, dado que la única función de aquel consiste en determinar de manera general y abstracta los medios que han de emplearse para llevar a la práctica las prescripciones de la ley, desenvolviendo y detallando estas. Así se reitera que el reglamento debe apoyarse específicamente en una determinada ley que se haya emitido con anterioridad y que continúe en vigor cuando pretende aplicarse el propio reglamento. Es decir, lo que querían hacer aquí era aplicar el reglamento de una ley abrogada. Entonces, por eso les decía que había una contradicción sobre esa primera tesis, y ya en los subsecuentes sí lo fija a la existencia de, perdón, a la vigencia de la ley de la cual emana. Y ahí cito algunos criterios, los rubros, para que si desean consultarlos, los vean. Bueno, de todos los anteriores criterios, encontré, puedo concluir que son 6 los que nos van definiendo qué hacer en determinado supuesto sobre los efectos de la derogación. Dice, cuando la nueva ley de una manera tácita, contraria y aparente deroga otras disposiciones contenidas en otras leyes, esa derogación puede no realizarse. 2. Cuando la ley derogatoria es de la misma jerarquía que la derogada tácitamente, no hay conflicto y es indiscutible que la derogación tácita puede realizarse. Eso deviene de los criterios, bueno, de todo lo que vimos anteriormente, que yo no comparto. O sea, bueno, si se da la derogación tácita, esta sería una salida, hay un criterio de autoridad, podemos aplicarlo o no, pero para evitar este tipo de eventualidades, pues la preferible que sea expresa, ¿no? Cuando la ley derogatoria es de inferior categoría a la que se ve afectada, entonces puede afirmarse que la derogación tácita no tiene efecto. Entonces aquí están acudiendo a otros mecanismos como es la jerarquía normativa para tratar de resolver la problemática, ¿no? El poder de abrogar o derogar una ley es facultad de quien tuvo el poder de hacerla, lo que hablábamos del artículo 72 de la Constitución. La jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación y de los tribunales colegiados de circuito no deroga la ley, también vinculándolo con el 72, pero deroga, o sea, en término estricto, ¿no? En el amparo contra leyes, la declaración de inconstitucionalidad de una ley no puede implicar su derogación, que sería el mismo, casi lo mismo, ¿no? No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Sí, concatenándola con el comentario del maestro Santiago, sí se nos devienen temas en específico para las comisiones de trabajo que se armaron, en el tema del análisis a la hora de saber si se va a derogar o abrogar tal o cual reglamento. Creo que ahí viene la aplicabilidad de lo que nos has explicado. Y lo que comentaba Santiago, a la hora de los operadores de la ley, efectivamente, solo podemos estar en presencia de qué aplicar y cómo aplicarlo cuando tengamos el caso concreto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo, más allá de del criterio de que es innecesario o incorrecto poner la leyenda en los transitorios que se derogará todo lo que no se oponga a la presente, es un instrumento que da vida artificial a los reglamentos. Me explico. En la teoría nos dicen que una nueva ley deroga todos los reglamentos derivados de ella. Si no existiera esta frase en la ley. Pero como en esta ley le decimos que no tienen vigencia o pierden su vigencia solo aquellos que no se opongan, ¿verdad? He aquí donde nace la vida artificial que le damos con ese dispositivo.
sea, y eso le ha dado vida artificial, yo lo veo en la práctica, sobre todo en los ayuntamientos, los actos jurídicos que emiten los ayuntamientos, fundado en reglamentos de todavía de leyes de los 60s. Porque las dos reformas sustanciales de abrogaciones de leyes orgánicas municipales dejan esa vida artificial, ¿verdad? En el caso para el instituto también tenemos reglamentos con vida artificial, porque en automático, el día que tomó vigencia la nueva ley, el pleno del consejo debía haber estado votando los nuevos reglamentos derivados de esa ley. Pero como solo perdieron vigencia lo que se oponga, ¿verdad? Es lo que nos da la posibilidad hasta de venir un curso para ver cómo los hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no teníamos, dice, bueno, aparte de excelentes consejeros adivinos, pues no sabían cómo venía. Bueno, Santiago sí, los otros no, ¿verdad? Bueno, porque él estuvo en ese proceso. Entonces, sí me explico, a la vida la vida jurídica sí toma especial relevancia esa frase, sobre todo, yo lo digo en los municipios, nos genera pereza. Estuvieron antes de 82 peleando los municipios su facultad reglamentaria y lo que se la dieron no la ejercen, ¿verdad? Pero este órgano autónomo también está, y ese es el compromiso que tiene. Ahora, las sazones, por eso que está aquí, hay un compromiso del instituto de sí generar los reglamentos armonizados con la nueva disposición. La sorpresa nos vamos a llevar que cuando los terminemos ya hay otra ley, pero bueno, ese es otro ejercicio, ¿no? Todos estos temas implican conflicto de leyes en el tiempo y en el espacio. De hecho, a eso se reduce estas tesis, que la Corte nos precisa cuando hay un conflicto de normas en el tiempo, en el espacio superior, inferior, posterior, anterior. Pero en materia de derechos humanos nos viene un nuevo tema. Es más, ese conflicto se pierde. Ya no hay conflicto. Esto es, opera el principio el de lo más favorable al sujeto es el principio pro persona, es correcto, ¿verdad? Y ahí se nos quita este tema de los conflictos, preciso, en materia de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, ese sería mi comentario en el agregado. Este conflicto sigue operando en todas las materias que no sea derechos humanos y tendríamos que irnos a estas, creo que 6 reglas muy claras que resume la parte que damos del curso y me parece excelente. Ahí está lo que el interpretador del derecho, que no es lo que crea Santiago, lo que crea yo, que es la Corte, ya dijo cómo se resuelven esos conflictos. ¿Alguna otra intervención? ¿No? Bueno, pues pasaríamos a lo que ya son las fórmulas para adicionar, reformar, derogar y abrogar. Como había referido en un principio, la de reforma y adición viene al inicio antes de lo que viene siendo el articulado, y les presento una propuesta de cómo puede ser el artículo único. El artículo único debe de señalar de manera categórica cuáles artículos se reforman, o sea, que se modifican. Aquí me estoy refiriendo a artículos, pero ya les había también señalado que pueden ser cualquier parte del cuerpo normativo, títulos, capítulos, secciones, artículos, párrafos, fracciones, incisos, toda la distribución del cuerpo de la norma pueden ser reformados. Entonces, eso es una propuesta, se reforman los artículos y agrego lo de se adicionan, también debe de señalarse de manera expresa cuáles artículos son los que se adicionan y ya después del reglamento X, y ya, ahora sí, aprobado por el Consejo. Ahí sí tenemos que ser muy, establecerlo por la gran cantidad de reglamentación que tienen. Aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, la fecha,
el acuerdo y que publicado en el periódico oficial. No sé si, bueno, ahí sí desconozco, creo que sí todos los acuerdos que contienen normatividad se publican, y ya las referencias de identificación del periódico oficial. Después viene de la derogación, es exactamente lo mismo, nada más que ahí se pone, se derogan, y también exactamente la misma fórmula aplicaría para la derogación. En el caso de la abrogación, pues como les había señalado, la abrogación viene en los artículos transitorios, y aquí sería, bueno, el artículo que le corresponda en el transitorio, si es primero, segundo, tercero, bueno, no podría ser el primero porque el primero es de vigencia, y también con los mismos elementos, no en específico, sino que tendrían que aludir al reglamento correspondiente, pero también que sea identificable. Nos vamos a los casos prácticos, que es el último punto de mi exposición. En estos casos prácticos, como les había referido, me permití hacerlo sobre el reglamento del Comité de Igualdad de Género, No Discriminación y Cultura Laboral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Aquí nada más quiero comentarles, se me dificultó el día de ayer, no sé por qué la página del periódico oficial no me permitía ver los datos en específico. Tengo dudas sobre el acuerdo, si el acuerdo es ese que puse, y los datos del periódico oficial donde fue publicado. No sé si hay algún error, les pido que me disculpen, pero fue por una cuestión técnica, no sé qué tenía la página. Pero entonces, para efectos de reforma, como les había señalado, no sé si el licenciado, el maestro Vicente Vázquez les refirió la necesidad de hacer ciertas consideraciones como motivaciones de la razón de ser de la reforma. Entonces vendrían las motivaciones, consideraciones de la autoridad, bueno, de este órgano, y empezaríamos como artículo se reforma. Yo propuse ahí la reforma de dos artículos que tiene el reglamento. Esto es nada más para efectos del curso. En el caso del artículo 1 de este reglamento, no es necesario, por ejemplo, poner que pertenece al título primero, al capítulo, no, o sea, como eso no es materia de modificación, tendríamos que entrar con el artículo que se pretende reformar. Su reglamento dice: el presente reglamento es de orden público y de observancia general. Se expide con apoyo en lo dispuesto en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato y el último párrafo del artículo 90 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Aquí tengo una propuesta de redacción. ¿Por qué? El hecho de poner de que el reglamento es de orden público ya implica que es de observancia general. O sea, ahí lleva la imperatividad de la norma. Entonces, considero que no es necesario que se ponga que sea de observancia general. Eso lo elimino. Y después dice: se expide con apoyo en lo dispuesto en la Ley de Igualdad de Hombres y Mujeres, y en el último párrafo. No se debe de establecer, o sea, desde el momento en que se surge la necesidad de modificarlo, la primera parte que tiene que, bueno, lo primero que tiene que revisar la autoridad que va a emitir el reglamento es si es competente o no para hacerlo. Entonces, este elemento debe de venir en las consideraciones, o sea, decir que son competentes para emitir ese tipo de normas sobre la materia. Entonces, el aludir a una ley como si fuera competencia para poder emitirla, no es
no es de técnica legislativa, pues, o sea, esta parte tiene que ir en la exposición de motivos, por eso lo eliminé y ¿qué debe de tener el artículo 1? También, no sé si en las otras módulos les dijeron que es el objeto, cuál es la materia, qué es lo que van a regular, y ustedes lo tienen en el artículo 2. El artículo 2 dice, el presente reglamento tiene por objeto regular las atribuciones y funcionamiento del Comité de Igualdad de Género, No Discriminación y Cultura Laboral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Ese es el objeto. El objeto tiene que ir en el artículo 1. Entonces, la primera parte, decir, bueno, el presente reglamento es de orden público y tiene por objeto y todo lo demás. Entonces, a manera de ejercicio, ya no hubo tiempo de revisar lo demás, pero como ejemplo puse lo del reglamento. El artículo 2, en virtud de que el contenido del artículo 2 me lo subí al artículo 1, pues tengo que derogarlo porque ya se quedó sin contenido. Entonces, en esos términos sería, y luego ya el transitorio. Un transitorio puse la fórmula, bueno, más bien la cláusula genérica de publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial de gobierno del Estado, que si no le establecemos fecha, entonces será con la regla general que tenemos en la Constitución, de que si no se establece una fecha de inicio de vigencia, será al día siguiente de su publicación. Eso ya lo tenemos en Constitución y está regulado. Entonces, si no lo ponemos de manera expresa, tendremos por medio de interpretación acudir al, no sé si es el 69, no recuerdo, de la Constitución local. ¿Sí? Este ejemplo de abrogación, no hice una propuesta, sino más bien es un planteamiento para ustedes. Tenemos la existencia y de hecho en la ley de instituciones local, de procedimientos electorales, en los artículos transitorios establecimos el artículo 5º, es el artículo 4º transitorio, dice, hasta en tanto el Instituto Nacional Electoral emite el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional que contenga los niveles o rangos y el catálogo general de cargos y puestos del personal ejecutivo y técnico, así como los requisitos de selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, el Instituto Estatal Electoral aplicará la estructura orgánica prevista en el capítulo 1 del título 3º de esta ley. Derivado el establecimiento también en un transitorio de que le daba un plazo determinado al INE para emitir el estatuto, es que se vio la necesidad de establecer en este artículo transitorio qué era lo que iba a pasar hasta en tanto se diera la emisión de esta normativa. Por esa razón se decidió normar ese tiempo para que no hubiera incertidumbre pues a los que pertenecen al servicio aquí en este órgano. De esta manera, ahora con la emisión ya en octubre, en octubre, ¿verdad?, del año pasado, el INE emitió el estatuto y entonces ustedes tienen un estatuto del Servicio Profesional Electoral aún vigente. ¿Qué van a hacer? Lo van a abrogar. Entraría tomando en consideración los criterios de la Corte sobre jerarquía normativa, en el sentido de que por disposición constitucional, creo que es en el 41, si no mal recuerdo, donde se establece la atribución de manera expresa al INE para normar esta situación. Basta con que lo haya emitido para que se entienda por abrogado, o tiene que haber un acto por parte del instituto de abrogación de
del estatuto que tienen ahorita, o qué es lo que van a hacer. Eso, más que yo darles una solución, es un planteamiento de un problema que tienen que resolver ustedes en relación a abrogación de una normativa interna. Sí. No sé si alguien quiera participar. No, pues eso fue, no, es que no está Cano, ¿no? Que estuvimos comentando algo relacionado con esto, pero no con el estatuto, sino el estatuto nuestro, sino el estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, pues tiene unas aparentes contradicciones con nuestra ley electoral, que hay que analizar y definir en términos de jerarquía de leyes y de estas antinomias, pues bueno, cómo va a resolverse esas diferencias, ¿no? Pero el tema del estatuto nuestro en relación con el estatuto nacional, pues no lo hemos revisado. Eso es algo que tenemos que revisar a fondo, qué vamos a hacer con ese estatuto en función de la expedición del estatuto nacional, aparte de que el estatuto nacional, pues en esos aspectos sí, tenemos que revisarlo en función de, pues finalmente es una norma reglamentaria que expide el Instituto Nacional ejerciendo atribuciones constitucionales, eso no está a discusión, sino los alcances hasta donde puede llegar esa norma reglamentaria estatutaria del Servicio Profesional Electoral Nacional. Eso es lo que hay que revisar, no es asunto menor. Pero el otro es, ¿qué vamos a hacer con nuestro estatuto? Con nuestro estatuto del Servicio Profesional Electoral, del Instituto Electoral, que tiene derechos adquiridos por un lado, pero vamos, es una norma expedida, como bien lo decía Verónica, sustentada en un código electoral abrogado, expresamente abrogado, ahí no hay duda. Entonces ahí lo que tenemos que resolver es si esa norma que todavía la tenemos vigente, qué vamos a hacer con ella, ¿no? Y así también tenemos otras, ¿no? Por ejemplo, el reglamento para el funcionamiento de la Comisión de Fiscalización del Consejo General, que también se creó con base en el código electoral anterior, porque antes la fiscalización de los recursos que se entregaban por parte del instituto a los partidos políticos, pues se fiscalizaban a través de esa comisión. Exacto, pero fue por una disposición ya de un acuerdo del Consejo General del INE, pero para la fiscalización de los recursos del 2014, y que todavía la tenemos vigente esa comisión, todavía está haciendo la auditoría al PAN, y no sé si tenga por ahí algún asunto pendiente, pero también no hemos abordado ese asunto donde como la fiscalización se centralizó totalmente en el Instituto Nacional Electoral, tanto de los recursos federales que le entrega el INE a los partidos políticos como los estatales que le entregamos los institutos locales a los partidos políticos nacionales o estatales, según el caso. También ahí creo que puede ser más sencillo, porque finalmente si se queda sin materia, pues de acuerdo a las reglas que nos ha expuesto Verónica, pues bueno, al quedarse sin materia, pues tácitamente sería abrogado, pero yo creo que más bien hay que abrogarlo expresamente, ¿no? Para que no haya lugar a dudas, pero habría que analizarlo, la forma y el momento en el que tendría que hacerse. Entonces, ese es parte importante del ejercicio que vamos a hacer al revisar todos los reglamentos, ¿sí? Y por eso es el objeto de este curso taller, ¿sí? Y que tendremos que empezar a hacerlo pues muy pronto, ¿no? Ya, no sé, muy pronto, ¿sí? Entonces, no sé si hay más preguntas o comentarios sobre...
anterior. Y esto va precisamente a los trabajos que van a arrancar las mesas de trabajo, ver la naturaleza del reglamento. Y como está redactado el artículo primero, yo creo que no es de orden público. Que ahí debemos precisar que el reglamento es de carácter obligatorio al interior del instituto, porque este concepto de orden público también es un concepto jurídico indeterminado, que Vero y yo ya hemos tenido algunas discusiones en otras mesas, pero que en las leyes ahí estaría la discusión si es o no. Pero el carácter de reglamento, yo creo que su naturaleza concreta de este es que no es de orden público, no tiene una obligatoriedad de hacia el exterior del instituto que regule la tranquilidad y la vida social, ¿verdad? La tranquilidad jurídica y la vida social, que ese es el criterio de un ordenamiento de orden público, que por el contrario este presente reglamento es de carácter obligatorio al interior y si me apuran, de la comisión o de las resoluciones que emite entonces al interior del instituto, y bueno, cuyo objeto es ese. El primer comentario que yo le haría al propio reglamento es no le pongan ese nombrezote, ¿verdad? Aplicando lo que ya nos dijo, porque fíjense, el objeto del reglamento lo estamos poniendo en el nombre del reglamento, ¿verdad? Entonces, ese nomás como comentario, y efectivamente ya en el tema del estatuto y de los esquemas de abrogación, dice, no perdamos de vista que tenemos una disposición en materia electoral normativa de un órgano nacional con OPLES locales donde se haga semivoluntad en las barbas de mi compadre. Entonces, el INE nacional dispone y los OPLES locales los paga el ente estadual. Ahí traemos una confusión que nos va a generar muchos temas y que bueno, yo creo que aquí tema por tema se va a ir necesitando que la licenciada Vero nos deje su tarjeta pues para irle consultando, ¿eh? Bueno, retomando lo que decía el maestro Santiago en relación a de la, ¿qué pudiera decirse? De las diferentes interpretaciones que se tienen en relación a el estatuto emitido por el INE con respecto a la norma local. De hecho, siguiendo la redacción de ese artículo cuarto al que le di lectura, pudiéramos pensar que se da la posibilidad de, o sea, bueno, inaplicar la parte correspondiente al servicio profesional electoral, porque lo tiene sujeto a la existencia de este estatuto. Yo diría que no habría entonces conflicto, o sea, estaba sujeta la aplicación de la norma, así como está aquí, o sea, se estableció una vigencia de la norma hasta en tanto se emitiera el estatuto. Ahora ya tenemos un estatuto. Luego entonces, esa norma legislativa ya no se aplicará porque estaba sujeta a la condición de la emisión del estatuto. Algo complicado de entender bajo este esquema que, como decía el maestro Jorge Luis, de un esquema nacional, de los OPLE, y que esto está generando. Desde mi punto de vista, no pudiera haber contradicción o contravención de la norma porque estaba sujeta a la condición de que surgiera el estatuto. Luego, entonces, ya no lo aplicamos, aplicaremos el estatuto. Ese es mi punto de vista. Ya entramos en la controversia. Yo no estaría tan seguro de que pudiéramos aplicarlo así tan llanamente, de que estaba sujeto a la condición de que el INE expidiera el Estatuto Nacional, porque el artículo cuarto dice al final, hasta en tanto el Instituto Nacional emite el estatuto, etcétera, que contengan los niveles, rangos y catálogo general de cargos y puestos del personal ejecutivo y técnico, así como los requisitos de selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, o sea, todos los procesos del servicio,
el Instituto Estatal Electoral aplicará la estructura orgánica prevista en el capítulo primero del título tercero de esta ley. O sea, y ese capítulo primero del título tercero de la ley electoral de 2014 simplemente se refiere a la estructura orgánica que tiene actualmente el instituto, que no corresponde textualmente a la estructura orgánica del código abrogado. O sea, aquí nada más está diciendo, mientras tanto el INE expide el Estatuto Nacional, tú aplicas la estructura que está prevista en esta ley. Nada más, no nos está diciendo, hasta se aplicarán las reglas del Estatuto, etcétera, etcétera. O sea, ¿sí me explico? O sea, yo me parece que no podría ser la salida. Yo creo que no está tan sencillo, o sea, aquí nada más nos está estableciendo esa condición. Bueno, pues el instituto, cuando se crea el nuevo instituto con la ley de 2014, bueno, pues se modifica la estructura orgánica, ya no hay secretario ejecutivo y secretario del consejo, sino hay un solo secretario ejecutivo que también hace las veces de secretario del consejo, ya no hay director de procedimientos electorales, lo que podría asemejarse que ahora es el director de organización electoral, ya no hay director de capacitación ciudadana, que podría asemejarse al director de cultura política y electoral. Se podría asemejar, pero vamos, es una estructura orgánica distinta, es un nuevo instituto. Y que ahí está diciendo, aplica lo que dice esta ley, cómo está organizado, cómo está la estructura orgánica, y a ver, hasta en tanto se emite el estatuto. A mí me parece que también incluso son dos situaciones que no corresponden propiamente, porque el Estatuto Nacional no va a modificar la estructura orgánica del instituto, no lo modifica. La estructura orgánica del instituto lo da la ley electoral del Estado, ¿sí? O sea, son disposiciones distintas que están aquí, y me parece que eso no nos resolvería el asunto, Esa es mi opinión. Sí, bueno, yo creo que si fuese un reglamento procesal, estaría más allanado el tema, pero estamos hablando de un servicio que regula la vida laboral, y ahí es donde tendríamos que entrar. Creo que lo hemos vivido en otras reformas, no en la materia electoral de estatuto, pero en las reformas del ISEG que hemos hecho durante diferentes procesos. Lo que se cuida son los derechos adquiridos. O sea, las reglas en materia laboral aplican de ahí para adelante, y el estatuto anterior regulaba el proceso de selección, de reclutamiento, selección, permanencia y salida. La salida se lo daba con las reglas de ISEC, ¿verdad? Pero estaba regulado toda esta vida laboral de las personas. Entonces sí tendríamos que tener mucho cuidado a la hora de estructurar de manera individual, porque de hecho ya no va a haber un nuevo reglamento de eso. En el caso local ya no va a existir. Lo que se tendrá que va a estar cuidando es en los casos concretos, no trastocar derechos adquiridos. Esto es, se va a tener que cuidar en la emisión de los actos jurídicos del instituto, porque ya no tendremos el conflicto de lo que es materia esta mesa si se elabora no un reglamento, ¿ya? Sino que en los casos concretos, los acuerdos, y que es donde creo, y ese es mi comentario que hice desde la ocasión pasada, tener mucho cuidado, porque el INE va por todas. Entonces, tener mucho cuidado en cada decreto, acuerdo que nos mandan, verificar si es de su competencia, si fue de libre configuración del Estado, si no lo fue, pero eso va a tender a la resolución de casos concretos. En el caso de que el acto de abrogación, y es un muy buen ejemplo, a ver, sí quedará abrogado, ¿verdad? Sí quedará abrogado, a ver, y todos los derechos que se adquirieron en ese esquema laboral desde el reclutamiento hasta la salida del proceso, se regirán de los que ya lo tienen por el que viene. Es ahí donde yo creo, y no comparto la opinión tan sencilla de que queda, simplemente ya saltamos al nuevo estatuto, y mis derechos, ¿qué? ¿Verdad? Y que creo que en cada acto concreto ahí va a ser lo impugnable.
Que además nos tenemos que enfrentar a un problema nosotros ahora, porque estas disposiciones, hasta donde tengo conocimiento, no fueron impugnadas. El Estatuto Nacional ya entró en vigor, ya se publicó, no se impugnó, ¿verdad, Francisco? No se impugnó, entonces, pues ahí tenemos el problema encima, porque está vigente y en algunas partes se contrapone contra nuestra ley. Y no dice, hasta donde recuerdo, no dice nada respecto de los estatutos estatales. ¿Sí dice algo? No dice nada, entonces, pues eso lo tenemos que resolver nosotros. Y efectivamente, como dice Jorge Luis Hernández, nosotros tenemos que resolverlo en función también de la defensa de nuestra autonomía, porque si no, el INE se va a ir de manotas, como ya lo ha hecho varias veces, ya lo hizo en el proceso el año pasado, pues lo más probable es que lo siga haciendo si nosotros no ponemos un alto. Ese es uno de los temas. Claro, un alto, digamos, con razones, con argumentos, con fundamento, y en la defensa de nuestra autonomía, no vamos a quedarnos así como, no sé si algunos compartan de subordinados del INE, pues yo eso no lo comparto para nada, ¿no? y tendremos que hacer lo conducente en este y en otros temas que nos van a salir en la revisión de los reglamentos, ¿eh? Por eso es muy importante este curso, o sea, no es para nada algo nada más para tener un poco más de cultura, sino es para aplicarlo de manera muy concreta en la revisión de nuestra reglamentación y normatividad vigente en el instituto. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Pues yo con el último caso práctico del qué se va a hacer con el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y la dinámica de lluvia de ideas y puntos de vista, concluyo mi participación. De hecho, las figuras que me tocaron desarrollar pues son, como vieron, en cierta forma sencillas, pero tienen un alto contenido de constitucionalidad. Entonces, pues con esto concluyo. Agradezco la atención. Espero que el material que les deje les sirva de mucho para los trabajos que se vienen, y muchas gracias nuevamente. Bueno, pues si me permiten, a nombre del instituto, voy a entregarle un reconocimiento a la maestra Verónica Olmos por su destacada labor como ponente en este taller sobre el proceso de reglamentación. Está fechado el día de hoy y lo firma el consejero presidente y el secretario ejecutivo. Muchas gracias, la maestra. Pues bueno, mañana concluimos este taller a las 9 de la mañana en el último módulo, que estará a cargo del maestro Ramón Torres Navarro, y probablemente, con toda seguridad, no sé si ya les avisó el secretario ejecutivo, mañana mismo tendríamos una reunión con los titulares de los grupos de trabajo, una reunión interna simplemente para ponernos de acuerdo sobre la calendarización y la programación que tendrá que elaborar cada grupo de trabajo respecto de lo que le corresponde a cada uno de esos grupos. Pues muchas gracias y buen día.